Hola, muy buenas. Un saludo a todos. En esta ocasión voy a hacer una serie de vídeos que considero que son muy interesantes y voy a hacer una comparativa de lo que sería un multifunción, en este caso Kyoritsu. Me he podido hacer con uno y, y bueno, tiene, como ya he explicado en algunas ocasiones, aúna varios instrumentos en uno solo. Esa es la particularidad y la mayor ventaja, entre comillas, de estos tipos de instrumentos. Y entonces, bueno, vamos a hacer unas comparativas de las funciones de cada uno de los instrumentos a modo individual con el equipo compacto en cada una de sus funciones para ver un poco cómo desempeñan el trabajo y la comparativa entre uno que es muchísimo más caro y otros que son más económicos, ¿vale? Si son válidos, no son válidos, si nos pueden servir, si nos ayudarían a descubrir averías y si nos pueden hacer la vida más fácil, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, vamos viendo. A ver, yo he estado mirando porque sí que es cierto que tienen un coste elevado y estuve mirando antes que Kyoritsu, estuve mirando el K-Tech, que es la misma marca pero en Reino Unido, y en principio es más barato, pero claro, tienes que contar de que allí compras en libras, lo tienen que importar, hay aranceles y, trayéndolo a España, como es mi caso, pues fijaros, si eran aproximadamente 1.200 más en los aranceles, el IVA y las cosas que importaciones y demás. O sea que se ponía bastante más caro, en prácticamente 1.500. ¿Vale? Yo, este que he comprado, Kyoritsu, aparte de este Keutes, este no tiene la función Bluetooth, todo lo demás es lo mismo, pero no tiene la función Bluetooth. Trae un disco de un software y un cable para conectar al PC, pero no tiene el Bluetooth. El Kyoritsu sí. Y bueno, a través de un proveedor amigo mío que llevo 30 años comprándole prácticamente, me ha hecho un muy buen descuento y luego no sé si sabréis, pero bueno, los autónomos a la hora de hacer los trimestres y demás también hay un IVA soportado y un IVA repercutido. Quiere decir que uno, para no hacer la doble imposición, se resta con el otro a la hora de sumar gastos y al final de cuentas me ha salido 9,75 precio neto, eh, masiva, pero como ya digo, el IVA soportado con el repercutido se contrarrestan y es un poco como que no es como que no lo pagas el IVA, pero que lo paga el cliente final deduciéndote los gastos. Bien, pues no me enrollo más, vamos a ver el vídeo. En esta primera comparativa voy a hacer las funciones del Jabotes, el HT5910, ya sabéis que lo he usado mucho y bastante, y lo voy a comparar en las funciones de bucle, en las medidas de impedancia, ¿vale? Vamos a hacer medidas de impedancia con ambos dos y vamos a ver qué valores nos arrojan, si disciernen, si son distintos, si tienen un pequeño fallo, un fallo grande. Bueno, lo vamos a poner en prueba y lo vamos a ver y esto va a ser, a mi modo de ver, definitivo y concluyente. Vamos, tiene que ser. Lo primero que hacemos, buscamos fase para ubicar bien las puntas. ¿Por qué digo esto? Porque si ubicamos mal las puntas, las medidas de tensión nos varían, a veces nos dan tensiones por tierra que no son las adecuadas y bueno, cada uno tiene su manera de decirte que estás errando en la conexión de las bornas, ¿vale? Aquí es fácil porque sabemos dónde está la fase, la hemos visto, pero cuando vas con un enchufe Shuko, que también tiene esa posibilidad, y lo clavas en una clavija, no sabes si estás embornando bien o estás embornando al contrario. Aquí en este caso el Jabotes te lo indica aquí arriba. En este caso aquí está, con un sentido a derecha. Y te dice que está energizado en sentido a derecha y tiene fase y neutro bien colocado, ¿vale? Aquí sería en el otro sentido, no se ve, pero es de derecha a izquierda.
y ahí te indica que lo tendrías mal puesto, ¿vale? Puede llegar a confundirte porque, claro, evidentemente las tensiones te las va a marcar igual entre fase y neutro en ambas polaridades, pero no nos dejaría realizar las pruebas, ¿vale? Con el Kyorisu pasa algo similar, lo indica de otra manera, quizás un poquito menos intuitivo, pero también lo ves y también bueno, si detectas según qué tensiones en tierra tampoco te deja hacer la prueba. Ponemos a hacer una impedancia de bucle de efecto a tierra y la toma de tierra tengo aquí cogida con un cocodrilo, que es esta otra electrodo de aquí. 1,34 nos está dando la tensión de contacto y 44,7 ohmios de impedancia de bucle. Jabotés lo que sí que tiene que cuando te hace las medidas de impedancia de bucle también te ofrece la tensión de contacto, y cuando te hace las medidas de diferenciales, las pruebas de diferenciales, también te ofrece la tensión de contacto. Kyorisu, la tensión de contacto en las impedancias no te la da, te aparece en las funciones de diferenciales. Ahí sí que le puedes poner la tensión máxima de contacto, 25 o 50 voltios, y te arroja en esa prueba la medida de las tensiones de contacto. Este te lo dice tanto en bucle como en RCD. Bien, le hemos bajado un poquito la luz porque distorsionaba, quemaba mucho la pantalla, la iluminación, y estando al mínimo se ve mejor en grabación. En vivo se ve mejor con más luz, pero aquí ya digo que quema la pantalla, está mejor así. Bien, vemos las tensiones, este nos las marca aquí abajo, ¿vale? Fase y neutro y tierra están bien conectados. Si los invertimos, ya aquí nos da un error y aquí nos sale un aviso como que tenemos tensión por la tierra. O sea que también nos lo diría. Aquí, por ejemplo, entre fase y tierra tenemos menos de 2 voltios, lo que sería en realidad entre neutro y tierra. Sin embargo, aquí tendríamos 230 entre neutro y tierra. Los ponemos correctamente y ya tenemos 234 entre fase y tierra, 234 entre fase y neutro y menor a 2 voltios entre neutro y conductor de protección, que es lo ideal, vamos. Vamos a hacer la impedancia a baja corriente, 30 miliamperios, con el Jabotel la hemos hecho también a 30 miliamperios y evidentemente los comparamos a la misma corriente. Bien, ahí tenemos el Kyorisu nos está dando 47,4 y el Jabotel 44,7. Tenemos una diferencia de 2,7 ohmios entre uno y otro. ¿Vale? Sí que Kyorisu nos está ofreciendo ya también las corrientes de cortocircuito en pantalla en la misma prueba, ¿vale? Repetimos de nuevo y ahora nos da 47,3, 2,6 ohmios entre uno y otro, con lo cual es una medida totalmente válida, tanto uno como el otro. Es una medida, no vamos a decir que la haya clavado, pero 2 ohmios de diferencia, eso es que es nada, no va a ninguna parte. Bien, ahora vamos a hacer la misma prueba, pero tiene la opción el Kyorisu de hacer una medida a 2 hilos. Es decir, en instalaciones bipolares con 2 fases nos dejaría obviar el neutro, no lo utiliza, y nos dejaría medir entre una fase y el conductor de protección. Vamos a ver si difiere en esta otra prueba de la medida obtenida anterior. 47,1, poquito menos que antes, que creo que era 47,4. Y bueno, vamos a repetir arriba también en el Jabotés y así vemos las dos también en pantalla comparadas, tanto una como otra. Ya digo, esta prueba sí que el Jabotés no te la haría en tensiones bipolares, salvo engañando al instrumento como he explicado en algunos otros vídeos, que entonces sí.
pero ya tienes que modificar las bananas, cosa que no es difícil por otra parte, pero bueno. Vamos a ver qué lectura nos arroja. Tensión de contacto 1,3 voltios y aquí tenemos 44,8, o sea, casi 45 y el otro 47, 2 ohmios, 2,3 ohmios de diferencia. O sea, estamos en unas medidas que son prácticamente, se pueden dar porque son prácticamente iguales. Uno da 44, el otro 45, o sea, 45 y el otro 47, prácticamente es lo mismo. Estamos a 2 hilos. La repito para no quedarme con una sola. Ya sabéis que me gusta hacer varias pruebas y cotejarlas y si difieren algo, hacer la media de todas. ¿Vale? No está dando igual que antes. En la primera a los 3 hilos que nos daba 47,4 y arriba 44,7. 2,3 ohmios es la diferencia entre ambas. Aquí lo que tiene es que nos da las corrientes de cortocircuito entre fase y tierra y entre fase y neutro. Vale, seguimos adelante. Ahora vamos a mirar aquí lo que es la impedancia de línea, ¿vale? Que nos está dando 1,22 ohmios. En la misma prueba que hemos hecho antes, como bien digo, en la propia pantalla de la impedancia de bucle de efecto tierra ya nos está marcando la impedancia de línea, que nos dice que es 1,22 ohmios. El Jabotest no te la da como tal, pero como ya he explicado en muchos vídeos, la podemos buscar. En este caso, como la impedancia de línea la ha hecho el Kyoritsu, la hace a alta corriente, es una de las particularidades que tiene, que si bien para no dispararte a tierra, al diferencial, perdón, para no dispararlo te lo hace la impedancia de tierra a 30 miliamperios, la de línea no, la de línea la hace a una alta corriente, 6, 8, 10 amperios. Y entonces, bueno, como el Jabotest la máxima corriente que le podemos poner para hacer el bucle son 500 milis, pues vamos a hacerla a 500 milis, 500 miliamperios, ¿vale? Hago un puente, aquí lo veis claro, hago un puente entre las dos bornas de neutro y tierra de Jabotest. Conductor de protección y el conductor neutro están unidos en el neutro de la instalación y la señal que envía, en este caso la fuente, que es el Jabotest, va al centro de transformación y como siempre quiere retornar a su origen, en vez de hacer el retorno por la tierra, como tenemos el electrodo tocando al neutro, pues lo hace a través del neutro. La tensión de contacto 0,51 y tenemos 1 ohmio de impedancia de línea. El Kyoritsu nos daba 1,21 si no me equivoco. Bueno, ahora que tenemos arriba la medida, lo repito y lo volvemos a comparar. Ya digo, la medida de línea, de impedancia de línea del Kyoritsu la hace a bastante más corriente que la de Jabotest, ¿vale? Pero bueno, como normalmente la fórmula que usan para hallar la impedancia es ley de Ohm, pues bueno, usan menos corriente, pero mediante las fórmulas pues les da valores muy similares. Antes era 1,21 o así entre fase y neutro, lo veremos aquí, porque esto es entre fase y tierra, impedancia de bucle de efecto a tierra, pero la que ahora estamos mirando es 1,23, 1,2 ohmios y 1 ohmio. Bien,
Perfecto. Tenemos, aquí lo he puesto para que lo veáis, la diferencia entre ambos 0,2 ohmios. 0,2 ohmios. 200 miliohmios. Bien, ahora vamos a hacer unas pruebas. Ya las hice en otro vídeo y además me las clavó, que lo visteis. Lo podéis ver en el vídeo HT5910. No hay más preguntas, señoría, que entraremos un poco en debate. Y aquí lo hago con esta resistencia, que es la única que me aguantará a Kyoritsu. ¿Por qué? Porque Kyoritsu, si quiero hacer una impedancia de línea con resistencias, me va a inyectar mayor corriente y me las petaría. ¿Vale? Luego lo veremos en el vídeo porque he petado alguna para que lo veáis. Esa es una resistencia de 8 ohmios y me ha dado 8,7. ¿Vale? Hay una pequeña tolerancia que tiene la propia resistencia y luego hay que tener en cuenta que estamos haciendo en un circuito vivo una impedancia de línea que son 1 ohmio que nos ha dado antes más el valor de la resistencia. ¿Vale? Por eso nos ha dado 8,7, vamos a poner 9, que serían los 8 de la resistencia y el ohmio de la impedancia de línea. Aquí tenemos 11,7, la resistencia era de 10, más la impedancia de un ohmio y algo, los 11,7. ¿Vale? Esto lo vamos a hacer con los dos para ver que tienen precisión y que miden ambos bien. Es que, a ver, ya os lo estoy diciendo, pero la prueba es la prueba empírica. Aquí tengo varias resistencias, pero quiero ir aumentando de menor a mayor, ¿vale? Teníamos una de 10 ohmios que nos ha dado 11 y ahora vamos a poner esta que era de 47 y la vamos a someter a la prueba. (1,39 voltios de contacto), 46,3 y era de 47. Bueno, de momento bien, no se está errando la medida. 150 ohmios. A ver si lo pillo bien porque el cocodrilo es un poco... Ahí lo ha mordido bien. Vamos a verla. 150 ohmios. (149,7). Ahí está. No, se ve claro. Esto lo hago para despejar dudas. Es que, a ver, hay quien siembra dudas con algunos equipos que, porque tienen un valor económico menor, parece que no valgan, y no es así. Que puede que tengan sus limitaciones y bueno, hay que hacer pruebas y estudiárselos y comprenderlos, conocer lo que tienes en las manos y saber sus limitaciones, pero sabiendo eso puedes trabajar con ellos. Pero vamos, 193 ohmios, 2. Esta era de 199, me marcó con el polímetro, con el multímetro, era de 200 ohmios sobre el papel, pero ya digo que todas tienen tolerancia a las propias resistencias y los propios medidores, evidentemente. Voy subiendo hasta que lo voy a hacer irse de escala. Esta sería 1 kilo ohmio más o menos. Me dio con el multímetro 990, 0,99, mejor dicho. 990 ohmios. Pero bueno, ahí lo he marcado en CAS. Probamos de nuevo. Me sale una alarma porque la tensión de contacto ya supera los 25.
Primero desbloqueamos la alarma y luego ya nos da la medida de los 9,65 ohmios. Teníamos ahí 9,90. Al principio era una de 1K. Aquí lo pone, 1K. Pero medida con el multímetro me daba un poco menos. 2K. Tenemos aquí 2000 ohmios. También la tensión de contacto se nos va a ir y nos va a dar un aviso de alarma. Porque detecta que la resistencia de tierra del conducto de protección es muy alta y nos está dando una tensión de contacto de 64,5 voltios. Y tenemos 2150 ohmios de una que me dio 2100 con el multímetro, 2,1K. Y tenemos ahí 2,1K también. Por lo tanto, sigue midiendo perfectamente en estos rangos. 3K, 3,2 me dio con el multímetro. Vamos a ver los 3K, que creo que aquí, no sé si es aquí se nos va o la siguiente, creo que es aquí. 95 la tensión de contacto con esa resistencia. Pues no se nos ha ido por poco. 3170 ohmios, 3,1K, 3,2K. Perfecto. Dentro de los márgenes y de los valores, y se puede decir que de la precisión. Y esta última creo es 10K. Aquí ya sí. ¿Vale? Kurisu se nos va antes. Este se va con 3,3K, ahora lo veremos. Kurisu se nos va con 2K, si no me equivoco. He grabado este vídeo hace un par de días, pero lo vamos a ver. Mayor a 100 voltios, la tensión de contacto. Y ahí está. Se nos va a 3333 ohmios. A 3,3K se nos da que se nos pierde la escala y se nos va de rango. Vale, pues visto, lo hemos llevado a su límite superior. Y hemos visto que un ohmio que nos daba de impedancia de línea, estamos haciendo medidas en un circuito vivo. Algunos en comentarios me decían, no, es que midiendo resistencias y tal, siempre te dan bien. No, no, estamos en un circuito vivo. Estamos haciendo una impedancia de línea intercalando resistencias en serie. Aquí, ¿por qué he marcado esto aquí escrito? Porque la impedancia de línea de Kurisu te la hace por defecto, sin engañar al instrumento ni nada de eso. Pero claro, aunque tú le pones los tres polos en los que usa para medir la impedancia de línea, que es entre fase y neutro, evidentemente, como aquí la intensidad no importa para disparar el diferencial, porque es una corriente que circula por la fase igual que por el neutro, entonces le inyecta mayor corriente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al hacer eso, estas resistencias pequeñas de poca potencia, pues se las destruye, vamos, explotan. Luego lo veremos, lo he filmado en el vídeo precisamente para que se vea. Esta sí que nos aguanta, es de 8 ohmios, 50 vatios, de ahí que tenga la capacidad de soportarla, y la vamos a hacer. A ver, tengo que explicar una particularidad, ahora lo voy a explicar. Tenemos ahí los 8 ohmios de la resistencia más el ohmio de la impedancia de línea. ¿Por qué digo lo del ohmio de la impedancia de línea? Porque lo que he hecho ahora, a ver si me aclaro para poder explicarlo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a poner las resistencias pequeñas para que no me las pete. Lo que he hecho es engañar a este instrumento ahora, al Kyorisu, para que me tome la medida
aquí donde tengo el conductor de protección he conectado el neutro. Y con la banana, con la borna de tierra, que es con la que hace la medida más pequeña de corriente, para compararlo con este en igualdad de condiciones, que son los 30 miliamperios, le estoy midiendo entre la banana de tierra, o sea, como si fuera una impedancia de efecto a tierra, pero haciéndola con línea, porque le estoy conectando el conductor neutro a la borna de tierra, al cable este que es la tierra. Entonces, ¿qué nos está dando? 11,36. Esta medida que nos está arrojando ahora en pantalla arriba, esa era de 10, más la impedancia de un ohmio de impedancia de línea, son los 11 que nos ha marcado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos está marcando aquí una impedancia supuestamente en el primer plano de pantalla de Kyoritsu como si fuera de defecto de la Tierra, pero no lo es, porque esto no es una Tierra, es un neutro, ¿vale? Creo que ahora sí que lo he podido explicar con mayor claridad, ¿vale? No nos está midiendo aquí la impedancia de línea, sino que la estamos haciendo aquí. ...48 ohmios, una de 47, que son, como siempre, el 1,19 de la línea más los 48 más los 47 de la resistencia. Aquí tenemos una de 150. Vale, estoy hablando, quizá explicando otras cosas, pero si nos fijamos está clavando también los resultados de las resistencias. Esta de 150 y como tenemos 1 y 1,2 de línea, pues sumará ambas. 152. Ahí la tenemos. Era 150,4 más 1,50 de línea, los 152,4. Es que perfectamente. Los 200 ohmios. Tendría que dar 201,4 o por ahí más o menos. Vamos allá. Da un poquito menos. 198,5. Ahí está errando pues un ohmio y pico de la impedancia de línea, un ohmio con 19 más un ohmio abajo, 2 ohmios. Es el máximo error que ha tenido. Un K. Estamos igual, igual que el jabotés. Y es que como mucho erraba 2 ohmios. 2,3. Si no me equivoco, era el máximo error que ha dado. Esto era en 1 kilo ohmio, si no me equivoco. $9,79. Aquí baja un poquito más. Era 9,90 según multímetro. $2K. Vamos a ver si 2K no los lee o ya se nos va. Creo que ya se va, Acordaros que arriba en el jabotés era 3,3K. Mayor a 2099 ohmios, 2,09K, se nos va de escala, ¿vale? Es decir, tiene un poquito, un K menos, 1000 ohmios menos de resolución por arriba, y esta de 3K no la leía el jabotés y la de 10K ya no. O sea, esta con esta sí y esta no. Con lo cual
El jabote nos llega a 3,3K nos leía máximo y 2K el Kyoritsu. Bien, pues lo hemos visto. Tenemos ya las pruebas de impedancia de bucle, de impedancia de línea, en circuitos vivos y en circuitos vivos con resistencia. Continuamos. Aquí lo dejo para que veáis cómo hago las conexiones y cómo cambio de uno al otro, y en función de la prueba que quiero hacer también cómo puenteo o no el neutro con la tierra y demás. ¿Vale? Aquí estoy poniendo el neutro y la tierra en el conductor de protección. A ver, que no me líe. Pues lo que vamos a hacer aquí es la impedancia de línea con el Kyoritsu, pero ya no dándole en la borna de la tierra, engañando al instrumento, sino directamente entre los polos fase y neutro, que es como lo hace la máquina, en este caso, entre fase y neutro, ¿vale? Antes lo hacíamos para que a través de el electrodo de la borna de tierra hacía a menor corriente, lo hacía a 30 miliamperios, incluso a menos, para no tirar el diferencial. Aquí ya lo va a hacer a 6, 8, 10 amperios y veremos que son impulsos. Por eso también quiero que se vea y que lo veáis un poco claro. Porque son como milisegundos lo que hace de impulsos de corriente, lo suficiente para hacer el cálculo, ¿vale? Pero se escucha como hace el relé, hace un esfuerzo y va haciendo los impulsos y le va dejando pasar corriente en función de los impulsos, que creo que son 20 milisegundos. Al menos, si no me equivoco, lo que marcaba el manual. Bien, aquí no se ha visto muy claro. Tengo otro que os lo pongo a continuación. Y porque esta igual era de un valor que no era adecuado. Veis que ahí nos marca circuito abierto entre fase y neutro, lo que sería la impedancia de línea con circuito mayor, en este caso a 20 ohmios, que en este caso es abierto, ¿vale? Porque la resistencia pues la ha estropeado. Vamos a comprobar un segundo la resistencia con la baja corriente, porque si lo ponemos en alta corriente otra vez, si estuviera todavía habilitada, volvería a petar. Y vamos a hacer esta prueba un segundo. En baja corriente, ya sabéis que para que me dé el valor sobre un ohmio, tengo puesto el conductor este de protección en el neutro. Nos da circuito abierto, si estaba claro. Vale, nos da mayor a 2K. Aquí lo vemos en primer plano. Vamos a ver los pulsos de alta corriente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Eso es lo que hace cuando está trabajando entre fase y neutro, ¿vale? No en el conductor de protección, como lo he puesto esto ahora para ver que estaba en circuito abierto, sino que esto es en impedancia de línea con alta corriente, la que usa el instrumento. Bien, pues en principio hemos visto las impedancias de línea y de bucle en circuitos vivos con y sin resistencias. Y como siempre digo, vosotros sois soberanos y sacaréis las
propias conclusiones, pero ya habéis visto que son válidos. Con lo cual, cierro aquí el vídeo de las impedancias, haré otro con prueba de diferenciales, haré uno con un probador de baja impedancia, haré otro con telurómetros, iré intentando comparar y subir vídeos con el multifunción y con el unifunción, con el que haga una sola o dos funciones que estén ya predeterminados para ese uso. Pues nada más, concluimos aquí el vídeo y espero que tenga aceptación y que sea del agrado. Muchísimas gracias.